Jamás hubiera pensado nunca tener que vivir esta situación como alcalde de Madrid. Esta fue una de las declaraciones que hizo tras visitar la morgue del Palacio de Hielo. ¿Ha sido el peor momento que ha vivido el alcalde en toda esta pandemia? Sin duda, el peor momento porque, fíjate, Fernando, cuando yo fui al Palacio del Hielo, uno sabe que están muriendo miles y miles de personas, por supuesto. La tragedia está ahí, la tragedia es diaria, la tragedia es permanente. Pero en un momento dado uno va al Palacio de Hielo y las cifras a veces pueden esconder los dramas que hay. Yo ahí había 400 ataúdes aproximadamente. De verdad que no me fijé en los 400 ataúdes. De verdad pensé en la historia de todas y cada una de esas 400 personas que habían fallecido, que tenían sus esperanzas, su vida personal, su vida profesional, sus expectativas, sus nietos, su familia, sus seres queridos, la situación de los seres queridos, ¿no? Las grandes cifras, la magnitud de fallecimientos no nos debe hacer olvidar el drama personal que se vive por cada fallecimiento. Y eso es lo que a mí en el Palacio de Hielo se me vino encima, ¿no? Yo digo que no soy de fácil llorar, pero es cierto que te resquebrajas por dentro, ¿no? Estás en una situación, como decía también antes, humana y emocional, que ver el Palacio de Hielo, ver que ahí no había una cifra, que ahí había cada persona dentro de cada uno de los 400 ataúdes, cada vida truncada, fue la situación más complicada y más difícil, desde luego, que he tenido que vivir en estas semanas de pandemia. Y no han sido semanas fáciles. Es un hombre trabajador, leal, comprometido, implicado y con una vocación de servicio a los madrileños increíble. Estamos hablando con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, al que a mí me gustaría preguntarle, cuando llega la noche y sabiendo además que duerme muy pocas horas, cuando llega la noche y termina el día, ¿qué es el último que piensa? ¿Qué se le pasa por la mente cuando cierra los ojos? Pues fíjate, se te pasa un torbellino por una razón, porque no desconectas, porque estás todo el día o en reuniones o en videoconferencias o pegado al móvil o visitando personas que están haciendo su trabajo de forma heroica, o por ejemplo yo acabo de venir de repartir comidas en un distrito de Madrid y hablar con personas que lo están pasando fatal, que están en una situación de vulnerabilidad absoluta. Entonces ya estás pensando en esta pandemia, la tenemos que vencer, pero es que después de la pandemia viene la emergencia social. No es que haya un último pensamiento, sino lo que hay es un conjunto de pensamientos que es un poco de torbellino en tu cabeza. Pero eso sí, yo lo que trato de irme siempre a la cama también es con optimismo, es decir, pensando que esto se vence, pensando que esto se gana, que aquí no nos podemos rendir, que no podemos dar nada por perdido, que no podemos bajar la guardia, que no podemos dejar de hacer ningún esfuerzo, que esto de verdad, que lo vamos a superar, que yo creo que cuando miremos atrás como sociedad nos daremos cuenta del drama y del reto que hemos superado entre todos. Siempre tener un pensamiento optimista, aun a pesar de esa vorágine del día a día, para continuar al día siguiente. En un momento donde hay lugares en nuestro territorio que critican que se debería haber cerrado totalmente al territorio español, de Madrid también se dijo que se iba a cerrar. El 18 de marzo, concretamente, usted declaraba que no sabía si el gobierno central tenía que ordenar el cierre o no de la comunidad porque no tenía una bola de cristal y no sabía qué iba a pasar en el futuro. Hoy, 24 de abril, ¿qué habría hecho usted? Pues la verdad, es una de esas cuestiones que habrá que evaluar, pero es cierto que el confinamiento en estos momentos, tal y como está planteado en relación con lo que son los datos de infectados y de número de fallecidos, está funcionando. Es decir, el número de fallecidos está bajando, el número de ingresos hospitalarios está bajando. Lo que habrá que analizar es si esa medida se tuvo que adoptar antes, si se pudo adoptar antes, qué otras medidas que se pudieron adoptar no se adoptaron, pero lo cierto es que el cierre de Madrid también, una vez que se ha producido el confinamiento, hubiera sido una medida adicional. Lo importante, desde luego, fue la medida del confinamiento, y a partir de ahí lo que habrá que plantearse es si se tuvo que tomar antes o se tomó en el momento adecuado, en función, ya digo, de una asunción de críticas, Fernando, de responsabilidades políticas que todos los gobiernos que hemos tenido algún tipo de responsabilidad va a haber que asumir, y que, por supuesto, el Gobierno de la Nación también
tendrá que asumir en su momento. Las críticas de la oposición hay que aceptarlas y hay que asumirlas, porque la oposición quiere exactamente lo mismo que nosotros, que es salir lo antes posible. Y esa es una de las cosas que siempre le he dicho a la oposición, también en el Ayuntamiento de Madrid. A mí no me molesta que critiquéis las decisiones que yo he adoptado, porque sé que lo hacéis porque entendéis que se pueden adoptar otras decisiones y que además se me dan otras perspectivas. Al margen de que la responsabilidad última sea del gobierno, el papel de la oposición y que la oposición también tenga voz es muy importante y no tienen que doler prendas en poder aceptarlo. Por eso digo que en su momento habrá que hacer ese examen de responsabilidades políticas en relación al conjunto de decisiones que se tomaron o que, como digo yo, se dejaron de tomar. Pero como ha manifestado ahora, lo realmente importante es mirar hacia adelante, salvar vidas y tomar Es que decisiones. cada minuto sigue contando para salvar vidas. Es que es cierto que estamos mejor que hace 3 semanas, estamos mejor que hace 2 semanas, pero es que sigue muriendo gente, Fernando. Es que sigue muriendo personas. Vale que las cifras son inferiores, pero te lo decía antes, cada muerte es una tragedia, cada muerte es un drama. Por tanto, tenemos que poner todos los medios para tratar de definitivamente poder ganar esta pandemia lo antes posible. Y eso es en lo que tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Por cierto, también tenemos ya que empezar a mirar al futuro, tenemos que empezar a mirar a esa crisis económica y social, que no es que se avecina, que es que ya tenemos aquí y que también tendremos que afrontar.